Shalom, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Hoy me decían que no se escuchaba muy bien. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Bueno, perfecto. Eh, Estamos en una época de mucha luz, mucho resplandor. En el hemisferio norte oscurece temprano y por eso es un momento muy propicio para encender las velas, para encender el fuego y la luz del interior que salga para afuera, que ilumine toda la realidad, toda la creación de Dios. Para Yabi Eshev es un momento crucial en la vida de Jacob, porque cuando él pensaba que ya se había terminado toda la lucha por sobrevivir, por crear una familia, por hacer una descendencia, Akadosh Baruj Hu lo pone en pruebas, le pone dificultades. Y así dice el texto explícito de la Torá. Tienen delante de ustedes el texto del Zohar, una pequeña partecita del Zohar que vamos a tratar hoy. Y tenemos acá el texto de la Torá. Este texto en hebreo tan grande es la explicación de Rashi a este tema de Vayeshev. Antes en la clase de Torá estuvimos profundizando en estos temas, en la relación de Jacob y de Yosef, en cómo ambos son muy parecidos y hay una conexión intrínseca. Habíamos terminado la clase y se me cortó mientras yo estaba explicando el tema de Ufarazda. Ufarazda, como ustedes saben, tiene mucho que ver con los Hasidim, especialmente los Hasidim de Chabad, porque Ufarazda quiere decir esparcir. Ufarazda, como ya lo explicó Rab en distintos videos, y lo explicamos también nosotros durante todos estos años, es el ideal, es la gematria del año en que estamos ahora, 5776. Y en castellano, Ufarasta se dice difusión o expansión. Y habíamos encontrado una palabra que tenía la misma raíz, ¿no es cierto? Esperanza, ¿cómo era? Que ahora se me fue de la cabeza. Pero el tema es que Ufarasta es la promesa que le dio a Kadosh Baruj Hu a Jacob y también a sus antepasados, de que iba a expandirse por todos lados su simiente, iba a ser grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero sobre todo, y como explicamos en la clase de hoy, el tema de la difusión de los secretos de la Torá, de todos los aspectos, en realidad de todo el Pardés, de todas las naciones del mundo, para traer shalom, para traer paz, para traer estabilidad, y es justamente lo que mueve el mundo hoy en día, la difusión de las noticias, la difusión de los actos, la difusión de la información y la ciencia.
Es el secreto de toda empresa que uno quiere emprender. Expansión. Ufaratsta. Pei, Reish, Tzadik. La C. En castellano es una especie de Z. Entonces, esparcir los manantiales del Baal Shem Tov es lo que trae la redención. Y justamente, Ufarasta tiene la misma gematria de Biat Mashiach, la llegada del Mashiach. Si ustedes hacen la cuenta van a ver que Biat Mashiach, que quiere decir la llegada del Mashiach, la misma gematria del Ufarasta. Entonces, la promesa que le dio en definitiva Kadosh Baruj Hu a los patriarcas es que a través de su trabajo, a través de su labor, y que cuando es transmitida a su descendencia, en definitiva, es el secreto de traer al Mashiach. Y cuando es en público y es en gran número de personas, y si es posible todo el mundo, entonces eso asegura que Akadosh Baruj Hu traiga la redención. Porque Akadosh Baruj Hu es muy democrático y cuando hay una mayoría que decide algo, él lo cumple. Creo que era esto lo que quería explicar el Farasta en relación con la peralla de la semana. Muy bien. Estas son las generaciones de Jacob y Yosef, dice el segundo verso del capítulo. Entonces, para entender un poco esto, vamos a comenzar por el primer verso, que dice, Vayeshev Jacob eres Megurei Aviv be'eretz Canaán. Y Jacob, mientras sucedía una serie de asuntos que cuenta la peralla anterior, que volvió y que cuenta de los distintos reyes que reinaban en la tierra de Israel, descendientes de Isaac, de su hermana. Esos reyes, esos 7 reyes que reinaron, que cada uno reinaba y moría, habíamos visto que representa a las 7 cualidades, a las 7 sefirot del mundo del Tou, el mundo del caos, que fue creado por Dios en un principio y que a causa de ser fuerzas y luces tan tremendas que no se podían expresar, no podían ser contenidas por los recipientes que Dios le había proporcionado, entonces explotaron, se rompieron, como una persona que entra en crisis porque no puede soportar determinada situación o los sentimientos lo desbordan o los pensamientos, las ideas que vienen a su cabeza no las puede procesar, y entonces esa crisis, si no es contenida, puede llevar a la quiebra y la persona puede llegar a caer muy bajo. Y eso es lo que pasó con esos 7 reyes que representan las 7 cualidades del corazón, desde Gesed hasta Malhut. Entonces explica Kabbalah que la crisis
comienzan las emociones, porque las emociones son una fuerza que si no es controlada puede desbocarse para cualquier lado. En cambio los pensamientos sí pueden ser controlados. Cuando una persona te dice, bueno, no te enojes, la persona que está enojada es difícil controlarse, por eso dicen los sabios, no trates de consolar a la persona en el momento que está de duelo, ni trates de apaciguar a alguien que esté enojado, porque en ese momento la persona no escucha, está dominada por sus sentimientos. En cambio, cuando los sentimientos se sedimentan y las aguas se tranquilizan, entonces la mente empieza a vuelve a funcionar y ahí se puede hablar con la persona, incluso uno mismo puede meditar, puede razonar en forma tranquila, y entonces se da cuenta que lo que hizo está mal o lo que hizo está bien, que la reacción que tuvo emocional, como era irracional, entonces no tenía, no podía estar controlada y no sabía si el resultado iba a ser bueno o malo. Entonces, al meditar, uno puede pensar para la próxima vez cómo actuar, cómo reaccionar. Eso se llama rectificar las emociones. Entonces, eso es lo que hizo Akadosh Baruj Hu. Primero hizo una explosión y luego vio qué pasaba y cómo se rectificaba. Y la rectificación es crear un mundo con posiblemente menos energía, pero con más forma, con más proporción, con más belleza. Y eso representan los dos hermanos Esaú y Jacob. Entonces la perashá anterior, Vaishlach, termina con Esaú, y siempre cuando se relata la historia de los Reshaim, de los malvados, un momento malo, para pasar a un momento bueno se hace una separación. Por eso esta peralla comienza con la vida de Jacob una vez que terminó de relatar lo anterior. Y esta entonces es una base de la Kabbalah del Zohar en la Torá, de la relación y la sucesión que hay entre las 7 emociones del corazón del mundo del Tov, no rectificado, y las 7 emociones del corazón del mundo de rectificación que representa a Jacob. Entonces, este mismo verso nos está hablando de cuáles son las características. Jacob se asentó en la región donde su padre había vivido, en la tierra de Canaán. Por un lado, la tierra de Canaán es lo que luego iba a ser la tierra de Israel. Pero en ese momento los canaanitas eran tribus que venían del mundo del Tov. Entonces, nos está diciendo que su padre, Yitzhak, era representante de la Sefirá de Keburá. Entonces, para poder rectificar algo que está desbocado, hay que poner límites. Entonces se asentó en la tierra de su padre y sobre esos límites que puso para rectificar una situación, comenzó a poner equilibrio. Comenzó a poner no solamente Keburá, sino armonía, Gesed y Keburá. Y la armonía significa Rahamim, misericordia. No se asusten si se corta el video porque el mundo en este momento está volcado completamente al internet y la transmisión mía es buena, pero posiblemente de Wii darles a todos el video. Entonces el Zohar dice tal cual, el texto limpio del Zohar.
página 180, hoja 182, página B. El Toldot Jacob y Yosef. Estas son las generaciones de Jacob y Yosef. Antes, el Zohar ya viene hablando de esta perashá y explica todas las vicisitudes que hubo con su hijo Yosef. Como cuenta la Torá más adelante, que Jacob se asentó allí y Yosef estaba encargado de ir a ver cómo pastaban las ovejas sus hermanos, especialmente los hijos de Bilá y Silpá, que a pesar de que los 12 hijos de Jacob eran tzadikim, eran rectificados, en cierta medida había una diferencia entre los hijos de Rachel y Lea con respecto a los de Silpá y Bilá. Porque no eran hijos de las esposas preferidas, sino que eran hijos de las concubinas. Entonces, incluso explica el Arizal, que trae los Midrashim, que los hijos de ellos llegaban a comer miembros de animales vivos y mancillaban el pacto, y eso molestaba mucho a Yosef. Entonces venía Yosef a Jacob y le contaba las cosas que veía, y a los hermanos no les gustaba para nada. Tenía una cierta proporción de esas chispas no refinadas del mundo del todo. Entonces acá nos muestra la relación de Jacob con Yosef respecto a la Sefirot. Entonces, efectivamente, Jacob se asentó en la región de su padre, se asentó en Geburá, para rectificar la tierra de Canaán donde viven esos 7 reyes. Entonces, eso representa a la persona que después de una vida desbocada o de una situación en que hay que refinar sus emociones, pone límites a un padre con sus hijos o una maestra con los alumnos, etcétera, etcétera. Un gobierno nuevo con el gobierno anterior, como está pasando últimamente en Sudamérica. Y en general en todo el mundo hay fuerzas desbocadas del mundo del todo que tienen que ser rectificadas. Entonces acá en Zohar nos explica un poco cómo se realiza eso, que es en esencia lo que hacemos constantemente con el estudio de Hasidut y el cumplimiento de la Torah y las mitzvot. Entonces, vimos que el Zohar nos explicó, y vimos también en todos estos años en la Kabbalah, que los 3 patriarcas corresponden a las 3 sefirot iniciales, emocionales, de Zeir Anpin. Zeir Anpin en Kabbalah se refiere a las emociones del corazón, a las 6 emociones. Gesed, Geburah y Tiferet, correspondiente a Abraham, Isaac y Jacob. Bondad, rigor y misericordia y belleza. Entonces, está el nombre de la Sefirá, como está explicado en el sitio web y en el próximo libro que vamos a publicar. El nombre de la Sefirá es la característica emocional, la característica
de la psiquis de la persona. Entonces, Gesed es bondad, todos saben lo que es bondad. Geburah es rigor y Tiferet es armonía, belleza. Pero como todo tiene su parte exterior y su parte interior, esta es la parte exterior, cómo se expresa el exterior, pero ¿cuál es la fuerza interior que motiva y que promueve a esas actitudes, a esas emociones exteriores? El Gesed es motivado por el amor, el rigor es motivado específicamente por el temor, y la armonía es motivado por la misericordia. Cuando cada uno de ellos actúa por separado, pertenece al mundo del Tov y no está rectificado. Cuando cada uno interincluye al otro y actúan en armonía, significa que fueron rectificados y pertenecen al mundo del Tikkun, rectificación. Ahora, específicamente entre ellos tres, vemos que Gesed está a la derecha y Geburah está a la izquierda, entonces de por sí no tiene un equilibrio intrínseco. Tiene que haber algo en el medio que los balancee, y ese es Jacob, la armonía, la belleza de Tiferet. Entonces, acá nos está explicando un paso siguiente. La psiquis de la persona y todas las fuerzas, los canales de luz con que Dios creó el mundo, se dividen en cuatro partes. Y ese es el famoso árbol sefirótico de 10 sefirot. Tenemos Gesed, Geburah, perdón, dibujé al revés. A la derecha Gesed, a la izquierda Geburah, y en el centro Tiferet. Ahora, esto proviene de su paralelo en la mente. Entonces, a pesar de que las emociones y los atributos del pensamiento no son iguales, tienen un paralelo. Jochma es un atributo relativamente masculino, expansivo, abierto, libre, indefinido, que se expande, tal como Gesed. Y Binah es un atributo relativamente femenino, introvertido, detallista, específico, limitante, como Geburah. Pero una cosa es limitar el pensamiento y otra cosa es limitar las emociones. Entonces, muchas veces meditamos acerca del paralelo que hay entre estos. Ahora, Gesed, Binah y Jochma, que son el padre y la madre de las emociones, necesitan un intermediario para que eso que es un pensamiento se transforme en emoción. En otras palabras, para que la energía vital que viene de la mente se transforme en emociones en el corazón. Entonces vemos que hay una similitud entre Da'at, que se realiza esa función, y Tiferet, produce un equilibrio y a su vez es el resultado de la unión de los extremos de cada lado. Cada intermediario tiene que tener una característica de uno de los dos. Entonces, así como estudiamos muchas veces que Da'at tiene características de pensamiento
intelectuales y características emocionales, entonces puede hacer de puente entre uno y otro aspecto. Eso también funciona en las emociones. Entonces, las emociones tienen que transformarse en hechos, en definitiva, que está representado por Malhut. Pero para que las emociones y el pensamiento se transformen en acción, tiene que haber a su vez una conducta, porque las emociones que representan Gesed, Geburat y Tiferet tienen que ver con lo que yo siento en mi interior, pero eso todavía no salió afuera, no tuvo una relación con el mundo exterior. Entonces, yo incluso antes de que salga al exterior tengo que prepararlos, preparar esa energía, esa idea, esa acción que quiero realizar para que tenga una expresión en el exterior de forma correcta. Entonces, ahí intervienen otras dos sefirot, que son Netzach a la derecha y Hod a la izquierda. Y nuevamente necesito algo que los una, que los equilibra. Entonces, Netzach, que es expansivo, que es confianza, triunfo, avasallar, en caso de que no sea rectificado, tiene su contraparte en Hod, que es al estilo de todo el lado izquierdo, más retraído, más reconocer al otro, darle su lugar, reprimirse un poco para no avasallar al otro, agradecer, reconocer, humildad. Entonces, tiene que haber un intermediario que armonice entre ellos dos. Y eso es Yesod. Yesod es la verdad. Entonces se puede ser confiado, tener confianza y a su vez dar lugar al otro a que pueda hacer lo que él necesite. Tener confianza en uno mismo, pero ser agradecido, reconocer también lo que los otros hacen por mí. Y así como es mi relación con las personas, es mi relación con Dios y con todo lo que hay a mi alrededor. Pero todavía esto no llegó a la acción. Para que llegue a la acción, hace falta que ese intermediario que es Yesod se transforme esto que hay aquí, esa conducta y la transforme en acción. Y para eso se une con Malhut. Entonces, vemos que hay una relación horizontal y una relación vertical. La relación vertical es un pasaje para unir distintos estados de la psiquis. La mente se une con las emociones se transforman en conductas y la conducta se transforma en hecho. Como ustedes saben, existe lo que es la corona suprema, que es Keter, que es completamente inconsciente. Está por encima de nuestro pensamiento, como se ve gráficamente, y eso significa que nosotros no tenemos conciencia. Y hay distintos niveles de inconsciencia. Está el inconsciente cercano, que es la voluntad, razón, que es lo que nos impulsa a hacer cosas, lo que nos impulsa a pensar, y es la primera revelación en la mente, por eso
Ratzón da origen a Jochma, es como la revelación del inconsciente en la mente, es esa idea original que uno no sabe bien todavía de qué se trata, y que debe ser procesado por Binah para comprender, y que eso se transforme en emoción y así al final se transforme en acción. Pero por encima de esa voluntad que está en equilibrio con la conciencia, está el placer. Por eso Keter tiene 3 cabezas. La voluntad, el deseo que se revela en la conciencia, el placer, que es el origen y la fuerza motivadora inconsciente de lo que nosotros deseamos, pero por encima de todo está la fe. La fe es la conexión con nuestra verdadera fuente de vida, con nuestra raíz del alma, que es la luz infinita y la esencia de Dios. Entonces este esquema de las 10 sefirot, que como nosotros vemos son 11, y esta primera que es Keter está dividida en 3, entonces podríamos unificarlos en un número que es 13, es nada más que un esquema para conocernos a nosotros, conocer a Dios y conocer al mundo que Dios creó, porque todo esto está hecho de acuerdo con este esquema. Entonces, un esquema horizontal de equilibrio donde el eje central equilibra los lados y un equilibrio vertical donde la mente influencia al corazón, el inconsciente alimenta a la conciencia, a la mente a su vez dirige las emociones y las emociones dirigen a la conducta. Dan origen a una conducta para que esa conducta se exprese al exterior y genere una acción. Entonces acá se produce un feedback, que es que una vez que vemos cuál es la acción que se produjo como producto de toda esta relación, genera una nueva conciencia. Y así es un ciclo que va circulando. Y así es como se rectifica de ser sefirot separadas y cada uno actuando por su cuenta, a actuar en forma mancomunada. Y eso se llama integridad. Y esa es la característica justamente de Jacob. Jacob Ishtam, Yosef Oalim. Un hombre simple, honesto, derecho, recto, inocente, que va sin vueltas y va en forma confiada y humilde a enfrentarse con la tarea que Dios le dio. Esa es la descripción de un hombre perfecto, ¿no? Un hombre que tiene equilibradas todas sus cualidades. Entonces Jacob se asentó en la región de su padre, que había vivido en la tierra de Canaán, para redimir a Abraham, Isaac, Abraham y Jacob. En hebreo, redimir quiere decir padá, hacer un pidión, redimir. ¿Redimir qué quiere decir? Revelar algo que está oculto, como por ejemplo, cuando nosotros redimimos a un preso, redimimos a alguien que está oculto, está encerrado, lo redimimos. Hay una misión muy importante en la Torá que es salvar al cautivo, que se llama Pidión Shvuim
Pidyon Shbuim quiere decir redimir o rescatar. Entonces, cuando algo se revela, sale a la luz, quiere decir que es redimido del cautiverio en las cáscaras impuras. Entonces, Abraham era expansivo, era Gesed, bondad, y tuvo un hijo que era lo contrario. Entonces fue como que lo limitó. Isaac vivió y Abraham murió. Entonces la característica que dominaba era la Geburá. Entonces, en Jacob lo que surge es que se revelan las cualidades ocultas recesivas que había en Isaac de su padre Abraham. Entonces, Jacob tenía mucho de Isaac, por eso tenía recipientes correctos, pero en armonía con Gesed. Por eso cuando se escribe, se dibuja el árbol de la Sefirot, en general se hace en líneas rectas, pero en realidad Tiferet está levemente inclinada hacia la derecha, aquí no está bien como lo dibujé yo. Tiferet está un poco inclinada a la derecha, y Esod está en el medio, y Malhut está un poco inclinada a la izquierda. Por eso Malhut es relativamente más femenino que Yesod. Entonces, así como Jochma es el principio, es llamado Abba, padre, al igual que Gesed, padre de las emociones, y Gesed es el padre de la conducta. Binah es madre. Y para que esto se lleve a la acción, tiene que ver la unión de Yesod y Malhut. Entonces Yesod es relativamente masculino y Malhut es relativamente femenino. Por eso es llamado el novio y la novia. Esto, Jochma y Binah son llamados el padre y la madre, porque son estadios superiores. Pero la unión para dar una nueva vida, una nueva acción, es el novio y la novia, que es Yesod, que representa a todos de Erampin, y Malhut, que representa a Nukva. Por eso Malhut en Kabbalah es llamado Nukva. Todo esto no lo escribo porque está en nuestra página y ya lo vimos muchas veces. Simplemente quiero que recuerden más que nada la relación que hay para que lo puedan ver dentro de ustedes. Entonces, acá vamos a entender un poco mejor qué es lo que quiere decir el Zohar. Estas son las generaciones de Jacob y Yosef. Esto es como hemos aprendido que Jacob y Yosef eran similares. ¿Sí? Jacob era el que equilibraba y armonizaba las emociones y Yosef es el que armonizaba las conductas. Este es Jacob y este es Yosef. Tiferet y Yesod. Y a su vez Tiferet es la unión de las emociones con la conducta, y Yesod es la unión de la conducta, del comportamiento, con la acción. Y por eso Yosef era el amado de Jacob, y los dos iban juntos. Entonces,
dice el Zohar que este es el secreto de la letra Vav. Cuando comparamos las 10 sefirot con el nombre Havaya, el nombre Havaya, como ustedes saben, es Yud Kei Vav Kei. Entonces, dentro de las 10 sefirot conscientes, que comienzan con Jochma, Jochma es la Yud, Binah es la Hei, Zeir Anpin, o sea, las 6 cualidades, es la Vav. Vamos a separarlas un poquito. Para verlas un poco mejor. Entonces, estas 6 emociones del corazón representan a la Vav del nombre de Dios y Malhut representa a la He inferior. ¿Ok? Entonces esto también tiene que ver con la Merkabah. Acá vemos como las 4 letras del nombre de Dios corresponden a las 4 ruedas de la carroza divina. Entonces la carroza divina en cierta medida también es el equilibrio de estos de 4 elementos, como todo transporte que debe tener por lo menos 4 ruedas. Entonces, como estamos hablando de Tiferet y Yesod, el Zohar dice que esta Vav, que representa todas las Sefirot, como decíamos recién, son un enlace tanto de izquierda y derecha como de arriba y abajo. Y la Vav es justamente una letra que representa la continuidad, porque es como una Yud, que la Yud se mantiene arriba espiritualmente, y la Vav es una extensión de la Yud. Entonces es la representación en letras de lo que acabamos de decir, que la mente se extiende hacia las emociones. Entonces los patriarcas son los vehículos, son la carroza a través de las cuales la espiritualidad baja a este mundo. Y espiritualidad tiene también las mismas letras de Sefirot, Sefer. No sé si ustedes se fijaron en la palabra espiritualidad. También significa esfera. Cuando uno habla de los reinos superiores, habla de las esferas superiores. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con las sefirotes superiores. Siempre que hablamos de sefirot nos referimos al mundo de Atzirut, así que las sefirot son algo espiritual. Lo que nosotros vemos en este mundo es una expresión física de aquellas sefirot espirituales, a través de este proceso que acabamos de ver. Entonces la sefiritualidad es el trabajo de los patriarcas de traer a aquellos que está escondido, traerlo a este mundo. Por eso se llama pidión, redimir. Entonces, Rabbi Shimon enseñó en el Zohar que Yosef representa la Sefirá de Yesod.
que significa fundamento, y Yesod es la base, y representa el órgano sexual, representa al potencial de la reproducción. Y esta prolongación de la espiritualidad a este mundo, entonces está representado por la letra Vav. ¿Y por qué decimos que hablamos de redención, de redimir, de volver a revelar? Porque ellos lo que hicieron, que fue, habíamos estudiado que cuando Adán pecó, la presencia divina se fue de este mundo. ¿Qué es la presencia divina? La revelación de la divinidad, de la espiritualidad. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer que eso vuelva a bajar desde Abraham. Entonces por eso ellos representan la letra Vav en general. Y como la redención representa específicamente, como decimos antes, la rectificación de las emociones y de la acción, entonces la Vav esa es el descenso, volver a revelar en este mundo aquello que había desaparecido a causa del pecado. Por eso, cuando nosotros analizamos esto, tenemos que visualizar el árbol de la vida, no como algo, como una estructura estática, sino como una estructura que fluye y que se interrelaciona. Entonces, más que líneas u objetos, tenemos que pensar en luces, en algo fluido. Nosotros vemos que es más fácil a veces mezclar lo que es agua, líquido de distintos colores para hacer otros colores, pero en realidad el tema del color es un efecto de la luz. Es la luz que sale y que se refleja en las cosas materiales. Entonces, en realidad, cuando hay un cambio de colores, lo que hay un cambio es en la intensidad y la frecuencia de la luz. Entonces todo es un tema de fluir de luz. Y el fluir está representado específicamente por la letra Vav, porque la Yud es un punto, la Hei representa los tres ejes del espacio y del tiempo, adelante y atrás, arriba y abajo, izquierda y derecha, pero la Vav representa justamente la extensión de aquel punto fijo, sin dimensiones, hacia abajo. Entonces, Rabbi Shimon nos dice que Jacob era similar, van juntas y tienen la misma forma que la Vav. En realidad, el significado no es que se parecían físicamente como personas, a pesar de que está dicho que eran hermosos y que tenían un aspecto como de dama rillón, pero en realidad el Zohar se está refiriendo a la Sefirot, que Jacob es Tiferet y Yosef es Yesod, y estas Sefirot son similares en muchos aspectos, como vimos recién. Ambas están en el eje central, ambas reciben de arriba y de los costados, y ambas pasan eso que reciben hacia abajo, esa abundancia, ese sustento que reciben, lo pasan hacia adelante. Entonces, como Yosef está directamente debajo de Jacob, es llamado la generación de Jacob. Por eso dice la Torá, estas son las generaciones de Jacob. El Toldot Jacob. Toldot viene de Toladá, de herencia, y de la raíz
Vlad, que significa embrión, y también Leida, que quiere decir nacimiento. Entonces uno está abajo del otro, y a veces cuando se habla del orden que sigue el flujo de la Sefirot, se dice que es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od Yesod. Si ustedes se fijan en el árbol, hay conexiones que son, por un lado, en forma de... ¿Qué fue hasta esto? Aquí está. En forma de ordenado, de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Quiere decir que uno recibe del otro, como una catarata, como en un manantial, pero a su vez cada uno tiene una relación con el otro lado. Por eso cuando se dibuja en la relación de la Sefirot, se dibuja así. ¿Ok? Y si ustedes cuentan cuántas relaciones hay entre las Sefirot, seguramente ustedes ya saben cuántas hay. Y acá hicimos una de las cosas que dicen que no hay que hacer, que es que la Sefirot, como dice el Sefer Yetzirah, no son 9 ni son 11, sino que son 10. Entonces el árbol de la vida o se dibuja con Tiferet, perdón, o se dibuja con Daat y se elimina Keter, o se dibuja con Keter y se elimina Daat. ¿Por qué? Porque cada uno de los dos, estos dos a su vez tienen la misma relación que Yesod y Tiferet. Lo que es Keter en el inconsciente es Daat en la conciencia. Entonces, aquí habría que sacar esta Keter con sus dos relaciones con Chokmah y Binah, y vemos que las líneas que unen a cada una de estas Sefirot son 22, que es el secreto de las 22 letras del Alef-Bet, que también son flujos, y por eso está dicho que Dios creó a través de 32 senderos de sabiduría, que como explica Larisa son las 10 Sefirot y las 22 letras del Alef-Bet, y ellas están imbricadas, están interincluidas, amalgamadas, las 22 letras con las 10 Sefirot en este árbol de la vida. Y cada lugar tiene una letra, cada letra tiene su lugar en el árbol de la vida, y de acuerdo a ese lugar que tiene, también tiene sus características. Bueno, es lo mismo estar entre Dat y Gesed que estar entre Yesod y Malhut. Entonces las letras van cambiando. Este no es el tema de hoy, lo vamos a ver en otra clase. Entonces, dice el Zohar que este es el secreto de la letra Vav. La letra Vav misma
¿Cómo se escribe? Con dos Vav. Vav, Vav. Hay distintas formas de escribirlo, hay también Vav, Alef, Vav, y por eso hay distintas formas de escribir de forma completa el nombre de Dios, y eso da origen a distintas gematrias, ya sea 72, 63, 52 o 45. Perdón, o 42. De acuerdo a cómo se rellena cada una de las letras, pero la forma más simple de escribir la letra Vav es Vav, Vav. Entonces, el secreto de la letra Vav en realidad son dos Vav, y si ustedes en castellano o en inglés escriben la letra V, también son dos Vav, si ustedes se fijan bien, que están unidas en un punto abajo. Entonces, acá vemos como las dos Vav tienen la misma forma y representan a Jacob y a Yosef. El mismo significado de la letra Vav significa conexión o gancho. Cuando se escribe la Vav, acá no tengo los caracteres de la Torah, pero la Vav se escribe así también. Hay dos letras que son gancho, una es la Vav y otra es la Nun. Entonces, la Nun representa al Mashiach y es la conexión desde abajo, la revelación de abajo para elevar a la humanidad hacia arriba. Y la Vav representa a lo opuesto, al descenso de la luz para que Dios realiza, que Dios envía para dar vida a toda la creación. Entonces, así como nosotros no podemos pronunciar la letra Vav con una sola, sino que tenemos que utilizar las dos, así también, cuando nosotros decimos Jacob, implica Yosef. Y cuando nosotros decimos Yosef, implica Jacob. ¿Por qué? Porque Tiferet es la sefirá original, representa el corazón, representa el centro del cuerpo, y como es el corazón, representa la distribución de la vida, pero esa es la distribución de la vida dentro del propio cuerpo. En cambio, Yesod no distribuye la vida en forma de sangre, sino que distribuye la vida en forma de semilla, en forma de semen. Entonces, vemos cómo, así como el corazón bombea la sangre, la vida, para dar vida dentro del cuerpo, el órgano masculino, el órgano del Brit Milá, representa el bombeo de la semilla del interior al exterior para crear un ser nuevo en el exterior. Y entonces representa también la unión del novio y la novia en forma espiritual, en el sentido de que Dios, para crear, también hace que su poder de reproducción salga como si fuera, como si se pudiera decir, fuera de él, y cree un ser nuevo. Por eso cuando decimos que en el orden del desencadenamiento de los mundos, Atzilut es uno con Dios, con la luz infinita. Es nada más que una emanación, pero es uno con él. Y para crear los mundos, Malhut tiene que descender junto con Yesod
y ellos son los que crean los mundos de abajo. El Malhut de Atzilut se inviste en el mundo de Briah para crearlo, pero eso funciona si está conectado con Yesod, porque Yesod es el que da la vitalidad a Malhut para que ella pueda generar el mundo inferior. Así como el hombre se une a la mujer en pureza para dar origen a un nuevo ser. Y entonces de ahí viene el tema de la pureza del pacto. Y por eso los Jajamim, el Zohar y los grandes sabios explican que todos los problemas que hay en el mundo hoy en día es por mancillar el pacto. Y por eso Yosef pudo ser el sustento de toda la congregación de Israel, cuando vamos a ver próximamente, cuando llega a ser el rey. Por un lado llega a ser el rey porque no se dejó subyugar por la esposa de Potifar, y eso causó que vaya a la cárcel. Entonces el hecho de mantener la pureza del pacto también trae problemas. Trae el encarcelamiento, trae el confinamiento inicial, la abstinencia, pero en definitiva eso hace que después surja la potencialidad de dar vida. Por eso Yosef es el Mashiach ben Yosef, el Mashiach que prepara al mundo para que surja el reino, el Malhut ben David, el Mashiach que tiene que ver con la Sefirá de Malhut, que es el que verdaderamente trae la creación de un mundo nuevo, que es el mundo de la redención, el mundo de la Geulá. Nuevamente, en el acto de la unión, todos los poderes del cuerpo, o sea, todas las sefirot superiores, pero todo lo que hay en el cuerpo se concentra en el órgano de la reproducción, lo que llamamos el Brit, el pacto, para generar un nuevo ser. Por eso en el momento de la unión, toda la persona está en estado de éxtasis, de unión general, pero especialmente una unión a través del órgano sexual. Y eso representa que todos los poderes del alma se concentran y se unen en uno. Por eso el éxtasis es como estar en el mundo de Atzilut, donde todas las sefirot son una. Y ese es el poder de generar un nuevo ser. Ese es el poder del mundo de Atzilut. Entonces ahora podemos entender por qué la prueba mayor que tuvo que pasar Yosef fue el tema de la pureza sexual, de mantener limpio, sin mácula, el órgano del Brit. Los otros patriarcas, todos pasaron pruebas, pero no fue una prueba específica de su comportamiento sexual. ¿Por qué? Porque al mantenerlo sagrado, al mantenerlo santo, entonces puede dar origen a cosas buenas, a creaciones santas. Entonces por eso él pudo ser el rey y todo lo que él hacía tenía éxito. Entonces vemos también en este momento por qué el mundo está tan convulsionado y por qué todas las personas estamos tan desequilibradas. Porque no puede haber una persona equilibrada 100% en un mundo completamente desequilibrado. Todos tenemos nuestro porcentaje de desequilibrio. Y justamente, si ustedes ven, por ejemplo, hoy decíamos que Yesod es el poder de la comunicación. Si ustedes ven la Sefirot de acuerdo con la ciencia, Rav Ninsur relaciona la Sefirot de Yesod con las comunicaciones.
¿Cuál es la comunicación más importante que hubo siempre? Fue la palabra. Y la palabra se transmitió a través del libro. La palabra de Dios está escrita en el libro de la Torá. Por eso que la Torá fue escrita en forma pura y tiene que ser escrita y copiada exactamente tal cual una con la otra. Tiene que tener revelado y estar controlado por el secreto de Yesod, que es la fuerza interior, así como Gesed es el amor, la fuerza interior de Yesod es la verdad, la autenticidad. Entonces, la autenticidad del Sefer Torah es lo que le da valor y lo que le da el poder para ser transmisión de la palabra de Dios. Y por eso la Torah, en la Torah está investido de ese poder de creación que tiene Dios. Está investido de ese poder de verdad que da origen a todos los mundos y da origen específicamente al pueblo judío. Por eso hay una relación tan estrecha entre la Torah y el pueblo de Israel. Porque la Torah es lo que le da vida al pueblo de Israel, tal cual. Es el Yesod, es la verdad de Dios que se revela en este mundo. Y cuando nosotros vamos con la verdad, por más que a él no le guste a alguno, eso es lo que da, lo que se crean, lo que da creación a cosas correctas y sanas. Cuando se creó la imprenta, esa verdad pudo ser transmitida en forma mucho más extensa y mucho más permanente. Hasta ese momento se escribían las cosas, hasta que vino la Torá, las cosas se escribían en arcilla, en distintos tipos de elementos, pero cuando se trajeron las piedras, eso fue tallado y quedó fijo para siempre. Luego se fue transmitiendo, de acuerdo con, como nosotros sabemos, en cuero, en pergaminos, con tinta, para poder ser reproducido y llevado a distintos lugares. Pero cuando se creó la imprenta, entonces ahí fue una explosión. Y la siguiente explosión, similar a la explosión que hubo cuando se creó la imprenta, de la expansión del conocimiento, de la transmisión de la palabra de Dios. Como ustedes saben, la Biblia es el libro que más se imprimió, más difundido en todo el mundo, aunque hay versiones de la Biblia que no son kasher y que son mentira, pero como ustedes saben, todo lo que Dios creó en un lado también lo creó en el lado opuesto. Entonces, por eso la Torá, que es la palabra de Dios, la forma más opuesta de lo que es la Torá son las distintas cosas que también se quieren llamar con el mismo nombre, pero que son lo opuesto. Tanto los evangelios como el Corán quieren ser algo que no son. Son el mancillamiento del poder reproductivo que Dios quiere traer a este mundo, la semilla para que crezca el Mashiach. Y desde la imprenta hasta nuestros días, la explosión que hubo fue a causa del Internet. El Internet está reemplazando a los libros, está llevando la palabra, ya sea de un lado o del otro, pero gracias a Dios también la palabra de Dios, en forma cuantitativamente, exponencialmente mayor, en la forma que nunca se pudo ver. Y vemos que la mayor parte del uso del Internet es en forma incorrecta. Y la pornografía es la que más dinero da y la que más se ve en Internet.
no solamente la pornografía sexual, sino que todos los tipos de perversiones. Entonces, vemos como en este momento está todo preparado para que cuando venga el Mashiach, en el instante, todo el mundo se entere. Y nosotros tenemos que utilizar este elemento para transmitir, para hacer que la palabra de Dios, que ese poder creativo, esa semilla que Dios puso aquí, se transmita de la mejor forma posible. Entonces por eso vemos cómo hay que mantener la santidad de la Torá, la santidad de la palabra, la santidad física del ser humano, y también vemos cómo a nivel de las plantas y los animales, por un lado está prohibida la castración, por otro lado está prohibido el injerto de distintas especies, porque eso que nosotros hablamos en el ser humano tiene que ser mantenido también a nivel de todas toda la creación, la pureza de la tierra. Y nosotros vemos como hay distintos sectores que están en contra de la ingeniería genética, porque a pesar de que hay estudios y hay experiencias de que aparentemente no hay ningún efecto de las alteraciones genéticas de los alimentos en el cuerpo humano, sin embargo, posiblemente hay cosas que se van a ver dentro de mucho tiempo y que en 10, 15, o 20 o 50 años no se pueden evaluar. Entonces, todo eso son alteraciones de la creación de Dios que tienen que ver con la lucha que hay entre Esaú y Jacob. Por eso el Zohar de la Parashá Vayeshev comienza explicando que el ser humano, desde que nace, el alma, desde que se inviste en el cuerpo, comienza a tener problemas. ¿Por qué? Porque inmediatamente se adosa al alma que se invita en el cuerpo, el alma animal, el Yetzer Hara, el instinto del mal. El instinto del mal es llamado un rey estúpido, porque es grande, pero no tiene la capacidad de hacer cosas buenas, un rey imbécil. Y el alma divina es llamado un bebé inocente. ¿Por qué? Porque el alma divina termina de entrar a los 13 años, y a los 13 años cuando se produce, cuando se hace el Bar Mitzvah, que es cuando termina de entrar el alma divina en el cuerpo de la persona, recién ahí es cuando empieza la madurez, que la persona empieza a ser adulta. En cambio, el alma animal ya tiene 13 años de ventaja sobre él. Así dice Shlomo Amelech. Prefiero un bebé inocente, un bebé simple, un bebé sabio, a un rey estúpido. Y se refiere justamente a eso, y así comienza el Zohar a explicar esta perashá. Entonces, la idea es que colaboremos juntos, porque la unión, la interinclusión, donde cada uno pone todos sus poderes que Dios les dio al servicio de una causa en común, la unión hace que podamos trabajar y hacer, y que si esa unión es de mucha gente, entonces Dios es redimido. Porque la redención se produce cuando hay mucha cantidad. Y así vimos el jueves pasado una reunión hermosa
donde hubo una enorme cantidad de gente. Estas semanas el Rav Gershon estuvo paseando, por así decirlo, por Colombia y México, y se hicieron varias conferencias, pero todavía tenemos que aumentar la cantidad de gente. Tiene que haber cientos y miles de personas en cada una de las conferencias que hacemos, y eso depende un poco también de ustedes. Estamos trabajando duro para poder imprimir los libros, y contamos con ustedes para que los transmitan y los envíen a todas sus amistades en cada uno de los lugares donde ustedes se encuentran. Si Dios quiere, vamos a hacer llegar los libros a todos lados, porque a pesar de que también hay libros electrónicos, es importante tener los libros, tener toda la casa llena de libros, como pidió el Rebbe, que ese libro esté al alcance. Nosotros los judíos, por ejemplo, en Shabbat no podemos abrir la computadora, entonces lo que necesitamos que estén los libros ahí para estudiar. Pero, de todas maneras, no es lo mismo estudiar de una computadora que estudiar de un libro. Todavía. La computadora todavía son letras que se van, que vienen, que se esfuman, que desaparecen, se apagan. En cambio, un libro está allí y durante muchos años están las letras ahí impresas para que nosotros las podamos ver. Entonces contamos con ustedes para difundir y para imprimir todos estos libros que estamos preparando. Se trata ayer que pronto puede llegar a manos de ustedes. Y en general contamos con el aporte de ustedes para seguir con nuestras clases, con nuestras enseñanzas, para darle felicidad al Rav Ginsburg, al Rebbe y sobre todo a Kadosh Baruj Hu. Que tengan todos una hermosa semana. Espero que estas explicaciones, que en general son llamadas de Kabbalah, pero que nosotros al aplicarlas al alma humana, a la psiquis, al comportamiento de la persona, nos ayuda a sacar cosas que tenemos adentro nuestro y rectificarlas y tener nuevas ideas y tener nuevo empuje para hacer cosas nuevas. Por eso se llama Hasidut, la unión de la Torah revelada, la Torah oculta, las buenas acciones, la plegaria, todos los aspectos del Pardés, de la Torah, todo eso que es el Hasidut, es lo que se llama la Torah del Mashiach. Así que los invitamos a estudiar y a difundir la Torah del Mashiach, Ufarasta, Yama Baket Masafona Banekva, que se difundan, que se esparzan los manantiales hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, y arriba y abajo. Estudien, piensen, mediten y transmitan todo esto a las personas. Una palabra, una pequeña expresión puede llegar a rescatar al alma de una persona de una gran oscuridad. Que tengan todos Hanukkah Sameach, enciendan las luces, esta noche se enciende la primera vela de Hanukkah. Si no saben exactamente la salahot, enciendan un candelabro con velitas. Es un candelabro que tiene que tener 8 brazos y un noveno un poco más elevado. Hoy se enciende la primera de la derecha y una que se llama el Shamash. No hace falta tener candelabros de plata o de oro, se pueden tener velitas en forma simple, pero que eso sirva para que lo vean los demás, para que se difunda, para que se haga el pirsum, la propaganda del milagro de Hanukkah, donde una pequeña vasija de aceite que representa a esa chispa divina que hay dentro de nuestro corazón, dio lugar a ser encendida durante 8 días seguidos y los
7 brazos del candelabro, del templo sagrado, y esos 8 días representa el nivel espiritual por encima de la mente, y las 7 brazos representan las 7 emociones del corazón, el milagro revelado. Bendiciones de la tierra de Israel, los vemos dentro de un rato con el misterio de los nombres.